Tardes a todos. Yo quiero hacer un complemento a esa introducción. Hoy tenemos un invitado de lujo aquí en nuestro Congreso. La verdad que es un honor, Carlos, que estés aquí con nosotros. Y como decían, mira, Carlos es experto en diplomacia, 20 años en el servicio diplomático americano, geopolítica como ninguno, y nos va a explicar la conexión de la geopolítica con la energía, profesor universitario de lujo, escritor, y ahora de los mejores analistas que tenemos para América Latina en el sector de energía, de los conferencistas estrellas de CERAWeek. Carlos, bienvenido a estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias. Rodolfo, primero muchas gracias. Luz Estela, Ana María, muchísimas gracias por convidarme a estar con ustedes a Naturgas. Mirando aquí muchos amigos, mucha gente conocida, otros que no, y agradezco que estén aquí a las 5:35 de la tarde, que no siempre es fácil escuchando tantas discusiones, pero lo agradezco muchísimo. Quiero hablar y en un sentido darle seguimiento a la conversación que acaban de escuchar, porque el mundo geopolítico está totalmente interconectado con la posibilidad energética que tenemos para el futuro. Pero lo que estaba tratando de indicar aquí es, estamos lidiando con un desconocido que lo tenemos que manejar y va a afectar a cada país en el mundo, a cada compañía. Las decisiones que ustedes tomen van a depender sobre las decisiones y el entendimiento que ustedes tengan de lo que esté pasando en el mundo afuera de Colombia también. Porque no pueden manejarlo como si fuese una isla solamente aquí. Entonces, quiero empezar con la parte geopolítica. Voy a regresar a las implicaciones que puedan tener para la energía en Latinoamérica y particularmente aquí en Colombia. Y empiezo con un punto que no lo hemos tocado exactamente el día de hoy. Pero parte de lo que estamos viendo es que tenemos mucha confusión para dónde va el mundo. Y no nos debe sorprender, porque lo que hemos encontrado es una explosión del orden internacional que fue la base para el crecimiento económico y estabilidad política que teníamos por 7 décadas. Y piénsalo de esta manera. En las organizaciones internacionales que tenemos, la ONU ni ninguna otra organización tenía la capacidad para prevenir o acabar esta guerra en Ucrania. Y no solamente Ucrania, piénsalo de un país chiquito como Yemen. No lo podemos hacer. Si miramos el sistema de comercio global, mira lo que pasó con la pandemia. Un punto en donde deberíamos y teníamos que tener una cooperación global entre todos los países del mundo. Se hizo un asunto de seguridad nacional si tenías un cubreboca y lo podías producir en tu país. Las reglas del OMC se empezaron a explotar con la explosión de las cadenas de valor y particularmente la tensión entre Estados Unidos y China. Y entonces regresamos al tema de Ucrania. Mauricio habló de esto y repito un par de puntos que son absolutamente claves. Al final del COP26 en Glasgow, estábamos en un camino en donde todos estábamos pensando que ahí íbamos para neta cero de emisiones. ¿Y qué pasó con esta guerra? Empezamos a ver un commodity shock que le dio a todo el mundo. El precio del petróleo a un punto subió a $130 por barril. En Europa el precio de gas natural en un punto en el año 2022 subió a $90 por millones de BTU. Y lo que nos empezó a decir es que no tenemos la capacidad de abastecer los mercados para la economía energética que tenemos el día de hoy cuando tenemos una crisis. Esta fue una crisis geopolítica. Vamos a ver crisis que son técnicas, que son comerciales. Y lo que tenemos que aprender aquí, una palabra que hemos usado muchas veces, es la necesidad de resiliencia yendo para adelante. Ahora déjenme seguir con el tema de Ucrania.
Ucrania empezó en parte la crisis de los commodity shocks que hemos tenido. Mucha gente me está preguntando, ¿cuándo se va a acabar? ¿Cuándo vamos a tener una paz? Y realmente yo creo que va a tomar tiempo. El día de hoy no hay la capacidad para una solución diplomática. Piénsalo desde el punto de vista del presidente Putin. Entró y causó esta invasión y la guerra en Ucrania. Expulsaron las fuerzas de Rusia afuera de Kiev y para el este del país. Han estado batallando por 9 meses para una ciudad chiquitica como Bakhmut, que no tiene ninguna significancia. Y entonces para él, parar a este punto es esencialmente indicar que perdió. Y va a hacer todo lo posible y necesario desde el punto de vista de él para poder decir que él no perdió esta guerra y que pudo avanzar los intereses de Rusia. Y mírenlo desde el punto de vista de Ucrania. Ucrania ha podido avanzar la manera que ha avanzado porque ha tenido el apoyo internacional, económico y militar. Los equipos que han pedido están llegando ahora. Y pregúntale a cualquier ucraniano, ahora al punto que han impulsado los rusos para el este del país, que están recibiendo el equipo, que tienen la capacidad de montar una contraofensiva, ¿van a negociar una paz? Absolutamente no. No hasta el punto que los sigan empujar para afuera. Y este verano, entonces, vamos a ver una serie de decisiones que van a ser fundamentales. La primera es que lo que sabemos, una contraofensiva y una guerra y una batalla en la tierra que va a ser absolutamente brutal. Rusia va a responder como ya hemos visto que empezó a responder, bombardeo aéreo. Pero lo clave aquí va a ser si se puede seguir el apoyo para Ucrania que han tenido hasta este punto. En medio de este verano se va a tomar una decisión en el Congreso de Estados Unidos si pueden seguir ese financiamiento. Hemos oído del presidente Joe Biden que ha dicho, as long as it takes, todo el tiempo que sea necesario. Pero hemos oído del candidato de los republicanos, Ron DeSantis, no es un interés vital. Hemos oído de Donald Trump, no es un interés vital. Y hay una grande posibilidad que la Cámara de Diputados en Estados Unidos, liderada por los republicanos, no quieran seguir el apoyo. ¿Qué nos significa? Imagínalo de este punto de vista. Ucrania no va a parar. Si no tiene el apoyo internacional, lo que vamos a ver es una insurgencia que va a seguir en el medio de Europa por años. Y Rusia no va a parar. Y vamos a ver una posibilidad de lo que es una guerra en el medio de Europa que no tenga fin. Y con eso, sin poder resolver esa situación, regresa al primer punto que dije. ¿Puedes crear una orden nueva internacional que le dé confianza al mundo? Absolutamente no. Y esto es algo que se llega a un punto más grande de energía. Otro tema enorme que ha sido el centro de la conversación del G7 esta semana pasada ha sido la relación entre China y Estados Unidos. Y míralo desde el punto de vista de esto. Estados Unidos le pide a China cierto comportamiento sobre Taiwán, Hong Kong, el Mar Sur de China, sobre derechos humanos, que en un sentido es decirle a China, tienes que negar lo que tú definas como tú piensas de China. Es un pedido existencial. Y no hay manera que China lo va a hacer. Y del otro lado, cuando China reafirma que tiene que seguir para la reunificación con Taiwán, para Estados Unidos es diciendo, vamos a negar la política que hemos tenido desde los 70s, cuando la política era un país, pero 2 sistemas. Lo vamos a abandonar. Y aquí empieza el ciclo. Estados Unidos responde con acciones políticas, como la visita de Nancy Pelosi que vimos en agosto del año pasado.
China responde con ejercicios militares que vimos que ocurrieron en agosto del año pasado y otra vez este año. Estados Unidos toma otra acción, por ejemplo, pasar legislación para apoyar y aumentar el apoyo militar para Taiwán. China sigue de otro lado y dice, nosotros tenemos una amistad infinita con los rusos que nos van a apoyar y el proceso sigue. Y lo que hemos encontrado es un nivel de peligro que puede afectar el mundo entero. Y aquí, afortunadamente, lo que hemos empezado a ver en los últimos días es que puede ser tan peligroso que Estados Unidos y China empezaron a platicar. Pero, en fin, no se va a resolver si no se hace algo a nivel de los presidentes. Y la única manera que va a acontecer es si esa conversación empieza antes de que las elecciones en Estados Unidos entren en vigor. Porque a ese punto ya la conversación se paró y la retórica contra China se va a poner todavía peor. Déjame tocar en un par de temas más geopolíticos muy rápidos. La competencia entre China y Estados Unidos se extiende al Medio Oriente. El acuerdo que se negoció entre Irán y Arabia Saudita para reempezar las relaciones diplomáticas. ¿Qué significancia tiene? Primero nos dice que Estados Unidos sí sigue como un jugador en el Medio Oriente, pero no es el jugador en el Medio Oriente. ¿Por qué quiso Arabia Saudita este acuerdo? La promesa de China que si siguen con este acuerdo, Irán ya va a acabar de apoyar y financiar con armas militares a los Houthis en Yemen que siguen bombardeando a Arabia Saudita. Si eso no acontece, este acuerdo se va a morir. Otra parte que deberíamos pensar. El día de hoy ya el acuerdo entre Irán y Estados Unidos sobre el programa nuclear se ha muerto. Rusia no lo va a apoyar. China no lo va a apoyar. ¿Vamos a ver una bomba nuclear en Irán? Posible. ¿Quién lo va a restringir? Y si ellos lo hacen, te aseguro que Arabia Saudita lo va a comprar de Pakistán. Y si ellos lo hacen, Turquía va a seguir. Y finalmente nos da una dimensión de la política del Medio Oriente enfocada alrededor de Mohammed bin Salman, el líder actual del país. Y lo que hemos visto es que tiene una visión para cambiar a Arabia Saudita. ¿Y cómo lo está financiando? Con el precio del petróleo. Y lo que tenemos el día de hoy es un mundo en donde una persona en Arabia Saudita, tomando esta visión, se ha hecho el centro de las dimensiones económicas que todos estamos pagando en los precios de petróleo que tenemos el día de hoy. Tenemos que tocar en los países en desarrollo. Hemos hablado muchísimo sobre Colombia. El tema en los países de desarrollo es el alcance a energía para tener una vida mejor económica, para llegar a las aspiraciones que tienen. Hay 750 millones de personas en el mundo que no tienen acceso a energía, pero si hablamos de la pobreza de energía, son 3.600 millones de personas en el mundo. Y cuando empezamos a platicar cómo se va a resolver este problema, no es solamente un tema energético, pero un tema económico de cómo reducir la deuda de estos países y dejarlos que puedan invertir otra vez en la educación, en la salud, en energía dentro de sus países. Y el día de hoy lo que están diciendo los países en desarrollo es, el mundo está sordo, no me están escuchando. Te aseguro que esto se va a ser un tema central en el COP28 en los Emiratos este año y va a ser muy frustrante porque es un tema mucho más grande que cambio climático y un COP y no tenemos y no hay un sendero para resolverlo el día de hoy. Y tenemos que hablar de Estados Unidos. Si miramos los asuntos que tradicionalmente han sido
puntos de polarización en Estados Unidos, raza, aborto, inmigración, se mantienen. Inflación, la crisis de bancaria que vemos dentro de Estados Unidos. Hay preguntas si con la legislación que Estados Unidos ha pasado del Inflation Reduction Act, si estados como Texas o Iowa, republicanos que tienen energía renovable, se puedan empezar a unificar con los demócratas. Pero el punto que quiero transmitir es, Estados Unidos el día de hoy es un país polarizado. Y Estados Unidos, sobre toda la historia moderna, sobre los últimos 90 años, ha sido parte de la estabilidad del mundo. ¿Y quién va a tomar ese papel si Estados Unidos lo ha dejado afuera de su alcance? El punto que quiero dejar aquí es, este proceso de crear confianza otra vez en un orden internacional sí va a tomar tiempo, sí va a afectar el mundo energético y los problemas que estamos platicando y discutiendo el día de hoy no se acaban mañana o el año que viene, pero van a durar y van a necesitar liderazgo global. Vamos ahora para la parte energética. Aquí quiero que se enfoquen en donde la línea verde cruza con la línea roja. Es un escenario de neta cero de emisiones para el futuro. Para llegar a ese sendero, teníamos que empezar en cero, ir para atrás y tener una ecuación matemática para poder hacerlo. La Agencia Internacional de Energía tuvo que hacer exactamente la misma cosa para hacer el sendero, la hoja de ruta que tienen para neta cero de emisiones también. ¿Qué nos dice? El día de hoy no tenemos, y esto viene de la Agencia Internacional de Energía, no tenemos las soluciones técnicas que son comercialmente viables para 50% de las emisiones que tenemos que reducir. Si estamos en un mundo con el tipo de derrumbe que tenemos globalmente geopolítico, si tenemos los riesgos sobre la tecnología para el futuro, lo que nos empieza a decir es que este proceso de transición va a tomar tiempo, posible más tiempo de lo que estamos pensando. Y si queremos ser exitosos, tenemos que pensar de la resiliencia y regresamos a ese tema en un minuto. La otra cosa que estamos viendo es más volatilidad en los mercados, más volatilidad en el corto plazo y particularmente por 3 razones. Si miras las lineecitas azules de noviembre y abril, eran puntos que OPEP decidió recortar la producción. ¿Y qué pasa inmediatamente después? Un aumento de precio en el mercado. Si miras el círculo verde, la decisión de China de abrir el país después del COVID, un aumento de demanda. Si miras las líneas amarillas, son puntos de crisis, del crisis bancario en Estados Unidos, en donde el resultado fue una caída de precio. Vamos a estar en un periodo por 18 meses en donde esos factores van a definir más que nada el precio para el futuro y lo más que tenemos esa volatilidad, regresamos al punto que hemos estado discutiendo anteriormente. ¿Quién sufre más? Los pobres, los que tienen el impacto directo de ese tipo de cambio de precios. Esto lo hemos visto directamente en Europa. Piensa sobre lo que ha pasado. Rusia cortó casi toda la exportación de gas natural a Europa el año pasado. 145 mil millones de metros cúbicos, lo equivalente de 25% del mercado global de GNL. De un día al otro, 25% de ese mercado, imagínate, se desapareció. Y puedes imaginar el impacto en los precios si te lo enseño en un minuto. Y el propósito de Vladimir Putin era un propósito político, de generar el tipo de protesta que ves aquí en Eslovaquia
para presionar los gobiernos para que no apoyaran a Ucrania. Lo que Europa decidió, muy valiente, es reforzar el compromiso a transición energética. Y lo que pueden ver en el lado izquierdo es la manera que han propuesto para sustituir esas moléculas de gas natural de Rusia. Pero mira otra vez, regresando a lo que Mauricio estaba diciendo, Andrea lo dijo anteriormente, la necesidad es importar todavía más gas natural y GNL. Están proponiendo que van a tener 1/3 del mercado abastecido por mercado verde en el año 2030. Te garantizo que eso no va a acontecer. No hay manera para Europa sobrevivir este periodo de transición sin tener más acceso a gas natural. Entonces, ponlo en este contexto. Aquí lo que puedes ver es la demanda en la parte de arriba de energía para el futuro, los próximos 30 años, y la parte de abajo, las emisiones que vienen en distintas partes del mundo. ¿Y qué te dice inmediatamente? Asia, los países afuera del OCDE, el crecimiento de demanda más grande del mundo, las emisiones principales, y si no tenemos el acceso a gas natural, ¿cómo vamos a resolver este problema? Tienen que pensar no solamente de aquí, de Colombia, pero del mundo entero. No podemos ponernos en una situación en donde estamos diciendo que vamos a tomar una de las herramientas principales que tenemos, la herramienta que ha sido más crítica en esta crisis para Europa, y tirarla en la basura. Eso, si lo hacemos, estamos facilitando la crisis que nosotros vamos a sufrir. En los próximos 2 años va a ser bien difícil. Lo que les indica esta lámina es que de ahora al año 2026 estamos casi al límite de la producción de GNL que el mundo tiene. No va a empezar a aumentar hasta el año 2026. ¿Qué nos implica? Si hay una crisis, mientras tanto, va a haber una competencia entre el mismo gas que existe en el mundo el día de hoy, no va a aumentar y la perspectiva es otros aumentos de precios que van a venir. Si ponemos eso en el contexto de los precios, aquí lo que tienen son el precio por mes en esta lámina, que lo pueden ver en el año pasado, cuando subió a un nivel de casi $35 por millones de BTU. Pero un día subió a 90. Por un periodo estuvo entre 50 y 70. Y mirando para el futuro, lo que pueden ver es en las líneas verdes y amarillas, la perspectiva para los precios en Europa y en Asia, que se mantienen a un nivel alrededor entre 10 y 15 dólares por millones de BTU, al punto que el precio esté por la mitad o menos en Estados Unidos. Eso inmediatamente te dice algo de la competencia. Los que van a depender de la importación de GNL, que no tengan la capacidad de producirlo y tenerlo a un precio más bajo, van a tener una economía con menos competitividad que los otros. Finalmente, aquí quiero enfocarme en ese circulito de 232 mil millones de dólares y qué representa. El punto que le quiero dejar es la necesidad de apalancar inversión privada. Hemos todo oído del Inflation Reduction Act, la legislación de Estados Unidos, en donde se comprometió invertir 369 mil millones de dólares para el cambio climático. Un colega mío lo que hizo fue grabar todas las transacciones que ocurrieron desde que se firmó esa legislación en agosto del año pasado hasta la mitad de diciembre. Y lo que encontró, capturando más o menos como 80% del mercado, esa legislación autorizando 369 mil millones de dólares,
Sobre un periodo de 10 años, en los primeros 4 meses generó transacciones de 232 mil millones de dólares. ¿Okay? Mi punto aquí, si vamos a ser exitosos, tenemos que contar con múltiples de inversión privada apalancada por las acciones de gobierno. Si nos quedamos con las inversiones de gobierno, vamos a fallar y eso se hace muy claro. Entonces, déjame concluir aquí con un par de puntos sobre Latinoamérica, Colombia y las oportunidades que existen. Porque he platicado en una manera de desafíos que tenemos enfrente de nosotros. Nos podemos quedar todos muy deprimidos escuchando esta pronosticativa, pero un par de cosas. Si han prestado cualquier atención durante el día de hoy, el primer punto se hace absolutamente obvio. El gas natural en este tipo de transición energético que tenemos enfrente de nosotros es absolutamente necesario. Es necesario para la seguridad. Si pensamos de países como en Asia, es necesario para la reducción de emisiones. Y lo que sabemos también es necesario para combatir la pobreza energética también, particularmente en los países en desarrollo. La pregunta que tenemos que enfocarnos es cómo se va a hacer, cuáles son los pasos. Lo que sí da confianza es que fue reforzado el día de hoy, que el gobierno lo apoya, el sector privado lo apoya, pero ¿cómo vamos a llegar al lugar que tenemos que llegar? Segundo punto, no hemos hablado nada el día de hoy sobre compensación de emisiones, particularmente con la naturaleza. María Fernández Suárez, que la veo aquí, estábamos en una conferencia y dijo, tengo una innovación muy importante aquí, el árbol, ¿no? Y vamos a invertir en los árboles para poder absorber el dióxido de carbono. Eso puede acontecer si podemos conectar esos proyectos para reducir las emisiones, ser verificados y conectarlos con los mercados internacionales. Solamente con esa conexión va a funcionar. Colombia tiene una oportunidad enorme, pero se tiene que hacer una política consciente y priorizada por el gobierno para poder funcionar. Regreso al tema de hidrocarburos, petróleo, gas y descarbonización. Por este punto, lo que hemos visto es, si no podemos abastecer los mercados energéticos que tenemos el día de hoy, lo que va a acontecer es obvio. Los precios van a subir. Cuando suben los precios, hay una reacción del público, hay una reacción política, afecta la competencia económica y todo eso actúa totalmente en contra de la transición energética. Tenemos que entender cómo abastecer los mercados que tenemos el día de hoy y descarbonizarlos y entonces seguir al próximo punto que lo hace tan difícil. Tenemos que tener un mundo energético a donde estamos tratando de transicionar, con energía renovable, con hidrógeno, con transmisión. Pero los dejo con este punto que me azora a mí cada vez que lo pienso. Para tener un programa de hidrógeno aquí en Colombia, en Chile, en Estados Unidos, se tiene que duplicar la producción de energía renovable para energía verde. Duplicarlo. Y hacerlo al mismo tiempo que el día de hoy no tenemos suficiente energía para el crecimiento económico que vamos a tener. Y nos regresa a otro punto, permisos. Permisos. En Estados Unidos, para darle una idea, las pedidas para nuevos permisos han llegado a un nivel que son igual a la energía renovable en vigencia en Estados Unidos. Estamos saturados y se va a hacer todavía peor si no lo reserven como una parte central de la política del gobierno. No se va a resolver. Y aquí se conecta con el punto que mencioné anteriormente de la inversión privada.
tienen que tener un mecanismo para traer inversión privada para crear el nivel de inversión que es necesario para la transición en este país. Y finalmente quería mencionar algo de los biocombustibles porque no lo hemos platicado. Yo vivo en México y a un punto pensé comprar un vehículo eléctrico. ¿Y sabes qué? Finalmente compré un híbrido, pero lo que se me hizo obvio es si yo quiero tomar un viaje y regresar, no hay manera que puedo comprar un vehículo eléctrico. Y en Latinoamérica, ¿cuánto tiempo va a tomar para crear la infraestructura de vehículos eléctricos que tengamos confianza para el futuro? Pero lo que sí tienen en este hemisferio y en Sudamérica es esta capacidad de producir biocombustibles que pueden reducir las emisiones en transporte, como el plan B, hasta el punto que llegue la infraestructura para cargar los vehículos eléctricos. Mira, he hablado demasiado tiempo, perdón, Rodolfo, pero acabo con esto. Cada país va a tener que tomar sus decisiones sobre la transición energética. Como dijo Mauricio anteriormente, se tiene que pensar de la seguridad, la transición, la asequibilidad. Cada país tiene que pensar qué puede ser mejor para su futuro. Espero que se enfoquen en eso. Espero que este contexto le pueda dar un poco de referencia sobre las oportunidades que existen, los desafíos que existen, pero cómo cambiar esos desafíos para una oportunidad para Colombia. Muchas gracias. Carlos, nosotros estábamos preocupados por la transición energética, pero ahora estamos preocupados por la estabilidad geopolítica del mundo. No, Pues, de verdad, te digo que preocupante ese, y de la que muy buena presentación. Quiero invitarte a, bueno, pero regresemos al tema de transición energética, que creo que es el tema que, digamos, que nos ocupa. Quiero aprovechar algo importante, Carlos. Tú fuiste embajador de Estados Unidos en México y ahora, digamos, dominas como nadie el tema energético. Cuéntanos un poquito y después entramos, ¿qué ha pasado en el sector de energía en México? O sea, México ha sido un país con una infraestructura muy grande, ahora tiene un gobierno de izquierda. ¿Qué está pasando en México? ¿Ha habido decisiones acertadas? ¿Ha habido evolución? ¿Qué nos puedes compartir de lo que está pasando en México hoy en día que de uno u otro modo a veces creemos que puede ser una referencia independientemente que tienen una composición de generación de energía distinta a la nuestra? Rodolfo, este debe de ser el momento para México y no lo es. Y en un sentido, casi cada oportunidad que han tenido para avanzar no lo han disfrutado y no lo han explotado. México pasó por una reforma energética muy profunda. Creo que la mayor parte de las personas en esta sala lo reconoce. Tuvieron subastas para energía renovable, por ejemplo, que estaban entregando entre los precios más bajos en todo el mundo. Y cuando entró la nueva administración, lo pararon. Y lo pararon porque, en fin, lo que vieron es que una gran parte de esa generación renovable venía de privados y estaba en competencia con la compañía nacional CFE. Y CFE tenía contratos de largo plazo en donde tenían que seguir pagando por esa energía, pero no la podían despachar porque no era competitiva en el mercado. Y en fin, lo que aconteció es un proceso en donde México esencialmente tomó medidas para prevenir esos nuevos inversores para no tener acceso a conectarse a la red. Y resultó en protestas abajo el acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá, que todavía sigue y ha creado desconfianza en la parte de inversión. Le digo todo eso porque el día de hoy, contra toda la tensión entre Estados Unidos y China,
lo que llamamos nearshoring y la posibilidad de mover cadenas de valor y ponerlas más cerca al uso final, debe de ser la oportunidad buenísima para México para avanzar. Y lo que estamos viendo es que los inversores están diciendo, número uno, ahora tengo un problema con el Estado de Derecho dentro del país, el valor del contrato y si tengo la confianza o no para poder invertir. Y número dos, están diciendo si para el futuro México y Estados Unidos van a seguir interconectados industrialmente, con la importancia que en Estados Unidos ahora se ha puesto en la transparencia sobre emisiones, esta cadena de valor que llega a México tiene que ser verde. Y entonces esas dos cosas, no voy a decir que han prevenido la inversión total en México, pero lo han reducido enormemente. Y puede haber sido otro tipo de historia, que al punto que Estados Unidos ha invertido a totalmente transformar su infraestructura energética para el futuro, para el siglo XXI, puede haber jalado a México por la mano y haberlo hecho en conjunto. Y eso no está aconteciendo. No, bueno, espero que eso no nos pase a nosotros aquí en Colombia. Carlos, me llamó la atención otro tema importante y te quería hacer la siguiente reflexión. Tú hablaste claramente en uno de los reportajes hoy de uno de los periódicos económicos del país que transición energética se trata de reducir emisiones. Transición energética es reducir emisiones. Y poco está eso en el ambiente. Nosotros, la cadena del gas natural, sentimos que tenemos la posibilidad de aportar en dos aspectos fundamentales. Reducir pobreza a través de mejorar la competitividad de la industria, de la movilidad, de conectar más hogares y reducir emisiones. Ese es, digamos, lo que nosotros sentimos y creo que los números tuyos lo avalan perfectamente. Se trata de reducir emisiones, pero sentimos que eso que nosotros vemos que avalan los números que nos presentaste no está teniendo eco. No tiene eco como darle la relevancia que tiene el gas en ese propósito de reducir pobreza. Está en el Plan Nacional de Desarrollo, hemos avanzado, pero sentimos que nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo vender esa idea. ¿Qué sugerencia nos puedes hacer o qué ejemplo nos puedes hacer? Y hago una pequeña interpelación. Y a veces comenzamos a hablar ya de hidrógeno y todavía no hemos ido como al primer piso y ya estamos hablando de ir al rooftop. ¿Qué nos sugieres? ¿Qué estás viendo de nuestro país, digamos, alrededor de esa reflexión? ¿Cómo hacer que se interiorice mejor el aporte que tiene el gas natural en Colombia, inclusive fuera de Colombia? Tú decías, si el mundo va a necesitar GNL, ¿por qué no producirlo en Colombia? Rodolfo, creo que una de las cosas que tenemos que ver es el comportamiento que estamos viendo en el resto del mundo y la función del gas natural y la importancia que tiene, y aprender lecciones de ahí. La reducción de emisiones en Estados Unidos más significativa que hemos tenido ha sido con la producción de shale, el acceso al gas natural y reemplazar el uso de carbón en la generación de electricidad. La causa número uno para reducir las emisiones. En Europa, el día de hoy, ¿qué ha acontecido? Han reconocido que con el recorte de gas natural de Rusia no pueden sobrevivir económicamente, seguridad energética. Y lo que han tenido que hacer es encontrar cada alternativa que puedan encontrar, pero mira lo irónico, con el compromiso que han hecho para acelerar la transición energética, han tenido que aumentar el uso de carbón, porque no tenían suficiente gas. Y en fin, si no puedes asegurar la seguridad energética de tu país y que poder crear trabajos en tu país, entonces la transición energética se pone al lado. Y finalmente les doy el ejemplo de China, si te puedo tocar aquí. El año pasado, cuando China estuvo en estado de COVID, la demanda para gas natural bajó, pero había otro factor, la demanda de Europa. La demanda de Europa empujó los precios
de gas natural para arriba, como había mostrado anteriormente. ¿Y qué hizo China? Invirtió en el año pasado en la creación de 160 gigavatios de generación eléctrica en carbón. En carbón, 8 veces de la generación total de este país. ¿Okay? Entonces nos empieza a decir alguna cosa. Hasta en países que están invirtiendo en energía renovable, y China invierte más en energía renovable que cualquier otro país, tenemos que ver lo que está pasando también en las inversiones que están haciendo en otras formas de generación. Y lo que nos regresa a pensar es, si vamos a manejar estos problemas y desafíos para el futuro, tenemos que considerar cuáles son los combustibles y la forma de generación en distintos mercados que nos puedan optimizar la reducción de emisiones. Y no va a ser igual en todos lados, pero esto sí lo sabemos. Si de esta ecuación, por lo que hemos visto en Estados Unidos, en Europa, en China, los países más grandes, si arrancamos la posibilidad de utilizar gas natural, entonces simplemente estamos eliminando opciones y perjudicando el futuro y creando todavía más riesgo. Ese número sorprendente, 160 gigawatts de nueva generación a carbón térmica en China. ¡Wow! Pero miren la paradoja. Colombia hace un esfuerzo muy grande por montar parques solares con paneles chinos, eólicos con aeradores chinos, vehículos eléctricos traídos de China, que nos cuestan más. Y China monta 160 gigawatts y como tú decías, es el país que más contamina. Definitivamente creo que tenemos muchas cosas que reflexionar alrededor de eso que nos comentas. Pero quiero ahorita, aprovechando los últimos minuticos, que nos ayudes a aterrizar el tema del hidrógeno. Ayúdanos a aterrizar, porque hablamos de hidrógeno, y yo quisiera aprovechar que Carlos está acá y nos contabas un poquito de lo que está haciendo Arabia Saudita, lo que está haciendo Qatar. ¿Qué nos puedes, o sea, cómo estás viendo, digamos, el tema de hidrógeno de verdad? ¿Qué oportunidades reales le ves a Colombia? No de avanzar en proyectos pilotos que los tenemos que hacer, esa no es la discusión, sino si hay una oportunidad para Colombia de verdad realista en el mediano plazo alrededor del hidrógeno. Muy buena pregunta inteligente. Yo he viajado mucho por todo el mundo en el trabajo que hago. Y les digo, los dos países más emocionados... Pero en el servicio secreto nunca estuviste. No. Ningún secreto, ellos te lo dirían también. Mira, los dos países más emocionados sobre la transición energética que yo he conocido son Arabia Saudita y los Emiratos. ¿Y por qué? De un lado, tienen el contenido de dióxido de carbono más bajo en la producción de petróleo. Ellos están convencidos que el último barril de petróleo que tú vayas a comprar va a ser el barril de ellos. Entonces, ahí están hasta el último minuto. Tienen el costo de la producción de energía solar más barata del mundo. Tienen gas natural. Entonces, el punto de vista de ellos es, voy a seguir vendiendo petróleo, puedo producir hidrógeno azul, lo puedo vender a Europa porque estoy aquí cerquita, puedo producir hidrógeno verde, ¿sabes qué? Ya estoy preparado. Y lo que nos dice es algo que tenemos que tomar en cuenta. Para ser competitivo en hidrógeno o cualquier cosa, tenemos que entender el costo, tenemos que entender a dónde lo vamos a vender y cómo hacerlo efectivamente. Un punto que mencioné anteriormente, que me azora a mí, cuando uno ve la cantidad de energía renovable necesaria para producir el hidrógeno, es duplicar la producción de energía en un país. Entonces, repítenos esa parte, por favor. Hay que duplicar la capacidad para poder
para Repítelo. producir energía renovable, no energía renovable, la capacidad de producir, generar energía eléctrica en el país. ¿Okay? Entonces, si sobre un periodo de 10 años van a montar un programa de hidrógeno, no solamente la energía que tienen renovable hoy, el día de hoy, pero si va a ser un programa extenso que tenga la capacidad para exportar competitivo, la cantidad de generación que necesitan va a tener que duplicar y va a tener que ser energía renovable. Entonces empieza a traducir todo eso en los permisos y la construcción que tienen que hacer, la transmisión que tienen que conectar y el periodo de tiempo que es necesario para poder hacerlo. Si yo fuese pensando sobre un programa de hidrógeno, sí a lo mejor se puede experimentar y se debe experimentar con pilotos chiquitos, pero en fin yo miraría a lo que está pasando en Estados Unidos. Con los subsidios que existen abajo del Inflation Reduction Act, hay compañías de Asia, de Europa, que están invirtiendo en Estados Unidos para tener la experiencia en escala de cómo tener la mejor tecnología con los costos menores que puedan tener. Y cuando aprendan, entonces ahí es el punto, encontrar cuáles son las compañías que puedo invitar aquí a Colombia para que sean mi socio, que traigan todo lo que aprendieron en los experimentos que tuvieron allá a una escala grande para no tener que invertir ese dinero de innovación aquí. No es la solución perfecta, pero es una dirección que yo creo que se tiene que pensar. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un aplauso para este tremendo expositor. Muchas gracias a todos.